Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto saludarlos otra vez de nuevo en un jueves de podcast, jueves de Gomstocks. Y esta semana estamos con un grandísimo fotógrafo, una persona que ha cumplido un sueño que al menos uno de nosotros tiene, que es viajar y darle la vuelta al mundo, literalmente. Sin más preámbulos, con ustedes, José Manuel Sardain. ¿Cómo están? Oh, Muchas gracias, muchas gracias. Muy honrado de estar por acá. Muchas gracias por la invitación, muy contento. hombre, un gusto, un verdadero placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Todo súper y muy emocionado, no solo de estar en el podcast, sino de conocer a gente, uno tan chava, pero tan motivada y con tantas ganas de hacer cosas. Así que me da muchísimo gusto y muchas felicidades por este gran proyecto. Hombre, muchísimas gracias a ti. Ya, pues para empezar de lleno, no sé, empezar, bueno, en lo personal me gustaría saber que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es José Manuel? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es que es bien chistosa esa pregunta porque cuando me dicen, oye, ¿pero a qué te dedicas? De verdad, ya no sé. Antes te hubiera dicho, no, pues es que soy consultor, o antes te hubiera dicho, es que solo soy fotógrafo. Ahora, creo que mi definición de Sardain, porque así todo el mundo me conoce, es alguien que está buscando diferentes cosas que le apasionan y que a partir de esa pasión trata de construir cosas. Entonces, eso me ha pasado con los viajes, con la fotografía, ahorita con un tema de educación, con proyectos sociales, con turismo. Entonces, en realidad te podría decir que esa es como la definición de lo que hago. Creo que trato de buscar siempre, me encanta aprender, me encanta estar buscando diferentes cosas y a partir de ahí crear cosas de lo que me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué hago? Pues tengo dos agentes de fotografía. Una se dedica exclusivamente a retratos de animales, entonces hacemos mucha publicidad para marcas de, pues, de empaques de comida o publicidad en general que necesiten animales. Y la otra más fotografía de todo tipo de producto editorial, documental, interiores, viajes, etcétera, ¿no? Por otro lado, tengo este proyecto de educación ahora en donde estoy tratando de dar y ofrecer cursos a todo el mundo que le interese. Tengo un proyecto de turismo también que ahorita por el tema del que estamos viviendo, bueno, está un poco detenido, pero ese es un poco Sardain, ¿no? Como siempre tratando de motivar y encontrar formas de encontrar cosas padres en la vida. Es eso. ¿Tú estudiaste algo o algo así? Sí, yo estudié ingeniería industrial en la Ibero. Me gradué 2009 y a partir de ahí, o sea, mi meta cuando yo estaba estudiando era realmente ir y trabajar en el mejor lugar del mundo, pero acá era un enfoque un poco equivocado y ese es como una de las grandes cosas que creo que he aprendido, que el enfoque que yo le estaba dando para poder trabajar en este gran lugar, en esta firma de consultoría que es McKinsey, es la firma a nivel mundial más importante, o sea, literal del mundo, y mi enfoque para trabajar ahí era solamente porque quería volver a tener el dinero, el prestigio, el poder que en algún momento tuvo mi familia, porque en algún momento sí, fue muy poderosa, muy rica, y por las situaciones de la vida se cayó todo, se perdió absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando entro a trabajar a McKinsey, pues estuve ahí un buen rato, estuve como consultor y después como líder de reclutamiento para México y Latinoamérica, y me di cuenta que en realidad no estaba siendo fiel a lo que yo de verdad quería. Y lo que quería no era necesariamente ese dinero, ese poder, era poder realmente vivir, experimentar, soñar y crear esos sueños, ¿no? Y en realidad es por eso que decido un día renunciar y agarrar mi mochila, mi cámara, irme a dar la vuelta al mundo por 2 años. Y así fue cuando empezó este viaje que me cambió literalmente la vida. ¿Qué de ahí qué hiciste? O sea, literal le diste la vuelta al mundo o allí empezó, porque también hay otra parte tuya que eras embajador de Aeroméxico, la más Ajá. grande, la aerolínea más grande en nuestro país. Entonces no sé si Sí, por ahí empezó esa historia o fue aparte. no, fíjate que y esa es otra de las grandes cosas que también me he dado cuenta, que muchas veces como que siempre tratamos de hacer las cosas por una razón, ¿no? Como, claro, es que tengo que hacer esto para lograr esto, para esto, y como que tratas de unir los puntos de las acciones que vas a tomar para lograr algo. Y en este caso, cuando yo me fui a mi viaje,
yo en ningún momento pensé que fueran 2 años. O sea, yo en un inicio dije, bueno, me voy 6 meses. Sí, mi intención era darle la vuelta al mundo. Esa era la clave. Pero no sabía que iban a ser 2 años. Pasaron 2 meses y de repente dije, no, no manches, quiero más, más. Y pasaron 6 meses y más. Y un año y más. Y ahí, durante este viaje, yo, bueno, en un inicio primero no lo hice con ninguna intención más que realmente experimentar, vivir, disfrutar, conocer. Esa era la intención, ¿no? Y durante este viaje, bueno, dos cosas me pasaron. Uno, me enamoré otra vez, y digo otra vez porque yo ya me había enamorado de la fotografía, eh, y me empecé a clavar muchísimo durante mi viaje y obviamente pues estando viajando y en lugares remotos por completo, bueno, la fotografía era espectacular. Y la segunda es que me di cuenta, pues justo eso, que no, me empecé a frustrar un poco en el viaje, en donde no sabía qué era lo que yo quería hacer. Y muchas veces esta pregunta como que nos hace ruido, ¿no? En la cabeza. Y en el viaje yo de verdad pensaba que en un punto iba a encontrar esta señal así en las nubes que me dijeran, ah, es que tu camino es por acá. Y en realidad no, nunca pasó y me empecé a frustrar, pero lo que me di cuenta era algo más importante aún, que era qué es lo que no quería hacer. Y justo lo que no quería hacer era volver a tener esos miedos económicos o esas frustraciones y eso, y tener que por eso trabajar en algún lugar en donde no me hacía feliz. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, después regreso a México, me voy de fotoperiodista a Japón, estoy trabajando en una empresa de Japón que era como un estilo National Geographic Lonely Planet, en donde tenía que descubrir lugares remotos, documentarlos, escribir acerca de ellos en Japón. Y cuando regreso a México, justo pues sale la convocatoria de Aeroméxico. Y entonces fue muy chistoso porque en ningún momento yo en mi vida pensé que era, bueno, pues me voy al viaje, claro, porque va a salir una convocatoria para una aerolínea en México. No, y de hecho todo lo que grabé, todas las fotos que tomé, pues no fue más que para mí. Y entonces cuando regreso a México, sale la convocatoria de Aeroméxico, pues tenía todo el material listo para poder, pues poder hacerlo, ¿no? Y entonces lanzo el video, armo el video, lo lanzo y me seleccionan como embajador de Aeroméxico. Bien, y a partir de ahí, ¿cómo es ser embajador de Aeroméxico? O sea, ¿qué te dan? ¿Qué ganas? No sé, ¿cómo es? Fue súper curioso porque, a ver, en contexto, pues yo venía de trabajar de consultoría y traje y esto, y pues nunca había estado detrás, o sea, como que en la cámara, ¿sabes? O sea, como que siempre me gustaba la fotografía, pero estaba siempre detrás de la cámara tomando las fotos. Cuando me seleccionó el embajador de México, fue muy chistoso el proceso, porque de hecho fue, pues justo a mandar el video, después fue una entrevista en donde la entrevista era un simulacro que tenías que hablar ante cámara y entonces salimos al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y tenía que hablar de reforma por 5 minutos improvisado, ¿no? Y pues yo en la vida tenía idea que podía hacer eso, ¿no? Bueno, pues me puse a platicar acerca de reforma, no sé qué. Y la tercera entrevista fue ya cuando me dijeron que era embajador de Aeroméxico y a partir de ahí, entonces, hubo un cambio radical en mí, porque bueno, empecé a aprender justo cómo hablar en cámara y viajar y experimentar, pero ya con un equipo, con un crew, ¿no? Porque el chiste de ser embajador de Aeroméxico era viajar a todos los destinos de Aeroméxico con este crew y hacer pues cosas increíbles para lanzar videos de YouTube para Aeroméxico. Entonces, era literal pues, viajar, pero haciendo cosas divertidísimas, ¿no? Y mientras te grababan. Entonces, esa era la intención, ese era el punto de ser embajador de Aeroméxico. Era literal viajar con la aerolínea, representándola, haciendo videos de YouTube para ellos, con el equipo de producción. Y bueno, eran 7, 8 destinos. El contrato era fue de un año. Y entonces, durante este tiempo, bueno, pues, viajamos literal por todo el mundo en los diferentes destinos de Aeroméxico. Y pues, ¿qué te daban? En realidad era justo el poder experimentar esto y poder representar a la aerolínea y la experiencia de estar viajando con ellos, ¿no? Entonces, eso fue como esa experiencia que duró este año que te digo. Padre. Entonces, que, o sea, nunca había como visto esa parte. O sea, nunca había ni siquiera sabido que, o sea, cómo llegaba a ser embajador y cómo existían esta, algo muy padre. Y a lo que, o sea, a lo que te dedicas ahorita es algo parecido a lo que te querías dedicar de niño, o a qué te querías dedicar de niño.
Cuando yo era niño, eh, me gustaban dos cosas. Uno, me gustaba mucho poder expresar de diferente forma algo que estaba sintiendo, pensamientos o emociones o algo que quería comunicar o transmitir. Eso me encantaba. Y la otra parte que siempre he tenido es como esta parte social en donde quiero poder aportar algo, ¿no? O sea, creo que eso es clave. Aparte, hoy en día es importantísimo pues, poder compartir y poder aportar de lo que sabemos hacer. Y un gran ejemplo aquí eres tú, ¿no? O sea, el hecho de que estés haciendo esto, en donde eres bueno haciendo esto, en donde te apasiona hacer esto, entonces lo haces. Y para mí desde chavito como que lo sentía y como que necesitaba yo poder construir esto y decir, bueno, esto que sé hacer, esto que me gusta, quiero aportar algo a la gente. Y entonces hoy a lo que me dedico en realidad va muy alineado a esas dos vertientes. O sea, uno es la fotografía, en donde me apasiona y puedo transmitir historias, puedo contar, puedo transmitir emociones. Y dos es aportar también a la gente. Y eso lo hago de diferentes formas. Sí, atrás de la fotografía, pero como te digo, también a partir de este proyecto de educación que tengo, a partir del proyecto de turismo social. Entonces, sí, las dos vertientes, tal vez no tenía tan definido qué era exactamente lo que quería hacer, pero aquí viene un concepto que me encanta, que de hecho es muy famoso, hay un libro bastante famoso que se llama Start with the Why, y es eso, o sea, muchas veces nos preguntamos qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué? A fuerza quiero hacer esto, a fuerza quiero hacer esto, pero la pregunta en realidad tendría que ser ¿por qué quiero hacer esto? Y cuando te haces pregunta de por qué, en vez de qué quiero ser o cómo lo quiero hacer, cuando le preguntas el por qué, entonces no importa muchas veces ya lo que haces, porque sabes muy bien por qué quieres hacer eso. Y en mi caso era justo aportar, poder contar historias, poder transmitir. Entonces eso se vuelve mucho más claro y no necesitas la fórmula exacta de tengo que hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, bueno, porque sí. muchas veces nos equivocamos así con qué quiero hacer o qué quiero estudiar. O yo ahorita he visto mucha gente o sea, en mi escuela, en mi prepa, que, o sea, obviamente van un año abajo, que no saben qué, o sea, qué estudiar. Entonces, o sea, literal se quedan como pasmados así de no sé qué estudiar. Es como, relájate, no es el fin del mundo. Pon tú, sales de Exacto. prepa a los 18, te tomas, pon tus 6 meses, un año para experimentar, hacer cosas y ver qué te gusta y qué no te gusta. Y ya vuelves a entrar a la universidad a los 19 y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y en realidad, eso es lo padre también, que muchas veces nos clavamos con la idea de que algo es permanente, ¿no? A ver, yo estudié ingeniería industrial, después fui consultor, después me encargué de reclutamiento, o sea, nada que ver con ingeniería industrial, ¿no? Digo, y después fotógrafo, y después embajador, o sea, no hay una fórmula, el chiste es en serio, para mí la fórmula que he seguido y que me encanta es, en serio, seguir conociendo, explorando diferentes cosas. Hoy te gusta esto, padrísimo, métete por ahí, pero sigue explorando, sigue abriendo brecha, ¿no? Sigue abriendo. Sí, sí. Oye, antes de que pases, nada más una pregunta. ¿Te molesta el ruido de afuera o no? No, no había escuchado. Cool. Buenísimo. Muy bien. Ok, y después de eso, entonces supongo que ya dirías que encontraste tu pasión o tu vocación en la vida. ¿Cuándo fue, o sea, en ese viaje tú crees que fue el punto en el que dijiste como, ok, creo que es esto lo que quiero hacer? O sea, ¿cómo fue eso? ¿O cuándo fue como cuando te diste cuenta que, ok, Sí, hay dos historias muy, muy cañonas. O sea, una de ellas, estaba yo muy frustrado, creo como te decía, estaba muy frustrado por no encontrar como este camino en que me diera respuesta a este viaje, porque al final de cuentas, cuando yo me fui a mi viaje, no fue con esta intención de sí, me quiero conocer. No, era en serio, me quiero ir y me quiero ir a explorar y ya, o sea, nada más, sin tanto rollo, ¿no? Pero conforme fue avanzando el viaje, pues sí pasó un punto en donde dije, güey, ¿qué es en serio lo que quiero hacer? O sea, y entonces empezó esta frustración en donde no encontraba la respuesta, ¿no? Era como, pero ¿por qué no veo en India un elefante que me diga casi, casi tienes que hacer esto? Y entonces empezó esta frustración, pero un día me fui, estaba en Sri Lanka, que está bajito de India, y ahí hay una montaña que es muy, muy lindo poder subir. Eh, Se llama Adams Peak. Y entonces empezamos, una amiga y yo empezamos a subir, y cuando llegamos a la cima de la montaña en la madrugada para ver el amanecer,
yo estaba como súper enojado por eso, porque como que cuando vas caminando y aparte en la madrugada y estaba haciendo frío y todo mojado y estaba así, estaba de malas porque es que no sé qué voy a hacer y me cayó en cuenta que nada más me estaba preocupando por esa pregunta, ¿no? O sea, que era esa pregunta de qué y por qué tengo y necesito respuesta hacia la fuerza. Y de repente simplemente, de verdad, o sea, me senté, estaba ahí con ella, empezamos a ver el amanecer y dije, güey, no, o sea, es hoy, es ahorita y no sé qué venga en el futuro, no lo sé, pero hoy es esto, ¿no? Y entonces me dejé de preocupar tanto por esas respuestas que a la fuerza necesitamos encontrar y me enfoqué en solamente experimentar lo que estaba viviendo en ese momento. Y ahí es cuando me cayó en cuenta que dije, ok, tal vez no sé qué es lo que voy a hacer exactamente, pero sí sé que quiero hacer esto, que quiero poder comunicar, que quiero poder inspirar, que quiero poder hablar, que quiero, eso es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí esa fue la primera parte de la historia. Y la segunda parte de la historia que me cayó mucho en cuenta también, estando en India, estaba en un tren y era tren de 20 horas y me puse a hablar con un niño de India. Y en algún punto le pregunté a este niño, oye, ¿y qué quieres ser de grande? Y yo pensando que me iba a contestar como quiero ser doctor o quiero ser ingeniero, cosas así, ¿no? Y aparte, pues yo iba en un tren, siempre me fui así en mi viaje, siempre fui de mochila y tren, nunca de primera ni nada, o sea, realmente era metido, ¿no? India, India y en todos los lugares a los que fui. Dormí en lugares que ni te cuento, pero justo era la intención que tenía, conocer y conectar con la gente. Y en este caso, este niño lo que me dijo fue, cuando le pregunté qué es lo que quieres hacer de grande, nada más lo único que me dijo fue, quiero ser feliz. Y me cayó mucho porque siempre estamos pensando en qué quiero ser, en qué es lo que busco, en qué, pero no nos preguntamos qué es lo que quiero sentir, más bien. Y para mí fue muy claro, no me importa qué es lo que quiero hacer, pero quiero sentir esa felicidad. Y Sí. entonces creo que fue muy claro como ese giro. Y a partir de ahí, cuando empiezas a pensar así, las cosas solitas empiezan a caer porque entonces empiezas a hacer realmente lo que te apasiona, empiezas a hacer lo que de verdad te gusta y dejas de hacer cosas solamente por obligación. Las empiezas a hacer porque de verdad te gustan y porque de verdad crees en ellas. Entonces te diría que definitivamente el viaje me cambió y definitivo fue un parteaguas, pero estas dos historias me marcaron un montón en ese viaje. Qué cañón. ¿Y como cuántos años tenía el niño, más o menos? El niño tenía yo creo que unos 10 11 años. Entonces cuando me dice eso, yo, güey, o sea, este es gurú así, ¿no? O sea, súper elevado el cuate. Sí, igual hay algo que a veces yo, o sea, pienso que mientras vamos creciendo, o sea, todos siempre tenemos, nacemos con nuestro niño interior, pero mientras vamos creciendo se va perdiendo y se nos olvida como dejarlo salir a jugar y echar relajo un rato, porque estamos con el estrés de, "No, tengo que entregar esto, puta, ya tengo otra tarea, o puta, mi jefe te trae en chinga". Cuando es como, calma, o sea, a veces nada más tienes que relajar y dejar el, o sea, tú disfrutar la vida como lo hacías hace un buen de tiempo. Y no nos damos, a veces no nos damos tiempo para hacer eso. Y nos dejamos, creo que es eso, y nos dejamos de sorprender, ¿no? O sea, te dejas de sorprender un niño que es, se sorprende de todo, o sea, se sorprende de hasta cómo gira un ventilador, ¿no? Y nosotros nos dejamos de sorprender por todo, incluso si nos pasan cosas increíbles, dejas de sorprender y entonces le quitas el chiste, porque no va a pasar más de eso, ¿eh? O sea, entonces, pues más bien, o nos acostumbramos a sorprendernos, o vamos a vivir solamente así, o sea, en automático. Y es por eso que creo que es importante cambiar esa actitud de decir, güey, la voy a pasar bien y quiero hacer las cosas que me apasionan y muchas veces simplemente, como me pasó en lo del viaje, que es simplemente hacerlas porque sí. O sea, no esperar algo a cambio y esto y tratar de, claro, es que si hago esto se conecta con esto y entonces voy. Y sí, es buena la estrategia, claro que es bueno y para negocios es bueno, pero muchas veces si no hacemos las cosas solamente porque sí, pues nos perdemos mucho de las cosas padres que podemos experimentar, ¿no? Ajá, o sea, hay veces que, no sé, podemos estar metidos en nuestro teléfono y puede haber un atardecer muy cañón afuera y, no sé, a veces desconectar tantito también. Exacto. O empiezas a ver el atardecer, lo más cañón es eso, ¿no? Y a mí me pasa mucho con foto, fíjate lo cañón. Y en el viaje me pasaba y me tuve que poner una regla, porque en ese ejemplo que das del atardecer, sí, en ese ejemplo que das del atardecer, ¿qué pasa? Está el atardecer así increíble y entonces empiezas a ver el atardecer, pero ¿cómo? A través del celular, ¿no? O sea, empiezas a ver el atardecer y empiezas a tomar la foto a través del celular y entonces no ves el atardecer, lo estás viendo a través del celular.
Y a mí me pasó en el viaje que empecé a tomar fotos y estaba en un lugar increíble, pero ya estaba viendo solamente el lugar a través de la cámara. Dejé de vivir y entonces ya me ponía reglas, te digo que me puse reglas, que era, ok, voy a tomar fotos, pero solamente 20 minutos. 20 minutos de foto y después ya me olvido y lo dejo para mí. Porque también si no, pues empiezas a vivir solo a través de los dispositivos, del celular, de la cámara, y pues el chiste es disfrutarlo tú también, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces esas cosas pequeñas de la vida son cosas, acaban siendo cosas increíblemente enormes. Y como son tan, o sea, son de tan poquito tiempo, no las apreciamos o te van muy rápido. Claro, y cada vez nos volvemos más especialistas en querer todo tan inmediato que cuando no lo tienes inmediato, no hay esa espera, ¿no? Como dices, esos momentos chiquitos se nos van porque dejamos de apreciarlos y todo tiene ya que ser tan inmediato que dejamos de disfrutar esos pequeñitos momentos. Es en el celular, ¿no? O sea, si empiezas a buscar en internet algo y la página se tarda un segundo en cargar, o sea, ya no. Y entonces ya nos acostumbramos a que todo tiene que ser inmediato. Y Sí, no, muchas veces tenemos que disfrutar eso. Muchas veces estás con la familia o estás comiendo, estás con unos amigos y eso es estar ahí, disfrutar esos momentitos, ¿no? Que sí, no se vuelven inmediato todo, que no sea todo tan inmediato, porque si no, pues todo el tiempo estamos buscando esa gratificación inmediata. sí, porque igual, o sea, que como todo lo queremos así, no sé, cuando vas al gimnasio y en un día no pasa nada, es como, "Put, Exacto. voy a dejar". Claro, claro. O sea, y así con todo, ¿no? O sea, empiezas a aprender un idioma, ¿no? Y puta, al primer día dices, no, güey, ya. Bueno, pues claro, entonces no, o sea, no es así. O sea, las cosas no son así. Igual un negocio, o sea, yo conozco a mucha gente que tiene ideas increíbles y que las pone tantito a prueba y ven que el primer día, bueno, pues no vendieron nada. No, ya. Pues no, es que no es así. En realidad creo que todo se trata de ir tratando y aprendiendo y modificar, aprender y modificar. Y eso en realidad es un concepto no solamente creo que de la vida, es un concepto en realidad de negocios. O sea, hay un libro muy cañón que a mí me marcó mucho como emprendedor, se llama The Lean Startup. Ese libro es prácticamente, cuando a mí me lo recomendaron, me dijeron, no hagas ni un MBA, no hagas nada, solo lee este libro. Y realmente es un muy buen libro, The Lean Startup. Vale, lo voy a buscar. Igual, para todos los que nos escuchan, ya aquí van 2, 3 libros para que puedan leer, para que luego no digan que, "Ay, es que no recomiendan eso, siempre son los mismos". Nel, aquí hay nuevo. Muy bien. Para ti, ¿qué es ser fotógrafo? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que buscas enmarcar en tus fotos? Te voy a dar una definición de mis fotos, las que de verdad me apasionan y las fotos que hago para otro tipo de fotografía. Porque en la fotografía hay de todo, ¿no? O sea, hay la fotografía artística, más emocional y hay la fotografía más comercial. En este mundo, como todo, hay de todo. Y a mí la fotografía que de verdad me apasiona es la fotografía más estilo documental, artística, en donde puedo transmitir emociones. Y eso para mí es mucho la fotografía que de verdad nace desde ti, o sea, poder ver algo, poder expresarlo a través de una imagen, a través de una captura solamente sin palabras, poder transmitir muchísimas emociones, muchas cosas, poder documentar algo y poder mostrarlo al mundo que a lo mejor esa forma de ver no la habías visto tú, porque la fotografía es eso. La fotografía es cómo yo estoy viendo el mundo. Y es muy cañón, hay experimentos muy cañones en donde es, si le pones una cámara a alguien que es muy feliz o a alguien que está deprimido, las cosas que va a tomar de fotos son completamente distintas. Claro, porque es la fotografía lo que es la forma en que está viendo y percibiendo esa persona. Entonces, la fotografía para mí, ¿qué es? La forma en que veo el mundo y cómo transmito emociones a partir de eso. Ahora, esa es la fotografía que te digo que me apasiona, que es la que tengo en mi Instagram, que es la que de verdad O sea, me la que llena de manera podría hacer personal. todos los días. ¿Perdón? La que podría hacer todos los días. Todos los días, exacto. Esa me encanta. Ahora, la otra fotografía, que es la fotografía más comercial, tiene un propósito completamente distinto, ¿no? Porque la fotografía comercial lo que es vender. Es Ujú. eso. Y en ese sentido,
pues no podemos decir que es el mismo argumento de la fotografía de transmitir emociones y eso. Sí, a lo mejor quieres transmitir una emoción en la fotografía comercial, pero es mucho más de venta. Es cuando haces a modelos o cuando trabajas para una revista o cuando trabajamos justo para paques de comida de animales, pues lo que tratas es que el animal salga perfecto y que se esté comiendo y saque la lengua y que se vea que se está disfrutando y que sea... Y mucho de eso es también no solo la foto, sino es postproducción. Entonces ya no se vuelve necesariamente solo fotografía. Entonces, bueno, creo que esas son dos grandes vertientes, pero hablando de fotógrafo como la fotografía que de verdad me apasiona es eso, cómo puedo comunicar, transmitir y mostrar lo que estoy viviendo o viendo en el mundo a través de una imagen. Es eso para mí. Ok, increíble. ¿Y desde cuándo te gusta la fotografía? La foto me empezó a gustar desde que tenía, me acuerdo que yo iba en noveno, noveno es tercero de secundaria. Entonces, tercero de secundaria, estaba en Veracruz, de hecho, mi papá vivía en Veracruz, y en el malecón de Veracruz había una exposición que se llama La Tierra Vista desde el Cielo. Es de un fotógrafo francés, que de hecho también tiene un documental, si lo pueden ver, está increíble, está en YouTube, se llama Human. Es literal, o sea, lo buscan y está en YouTube y la fotografía es irreal y las entrevistas que tiene es irreal. Este cuate viajó por el mundo por 7 años y le entrevistó a cientos de personas haciéndole las mismas preguntas acerca de diferentes cosas, pero entonces entrevista de repente a Bill Gates y luego hace la misma pregunta a la señora de una comunidad remota en África y ves como las respuestas al final son muy parecidas porque somos humanos, ¿no? Pero bueno, ese es como es. Estaba yo ahí viendo las fotografías de este cuate en el malecón de Veracruz y de repente algo me llamó que dije, no manches, tengo que lograr y poder hacer esto. Este cuate, solamente con una foto, yo me podía quedar ahí viéndola y babeando casi como, no manches la foto, o sea, ¿qué transmite? A partir de ahí me clavé mucho en la fotografía. En la escuela que estudiaba daban clases de foto, entonces tomé 1 año y medio de cursos de fotografía y con cámaras análogas y eso. Eh, y a partir de ahí me apasioné de la fotografía. Entonces yo te diría, pues desde tercero, secundaria, ya no me acuerdo cuántos años tenía en ese entonces, pero a partir de ahí me clavé con la foto. Y mi sueño siempre fue justo ser fotógrafo. Siempre era algo que yo tenía muy claro y que en lo que me quería convertir. Pero lo cañón es que muchas veces por miedo no lo hacemos y muchas cosas en la vida en realidad no las hacemos por miedo. Yo tenía miedo, pues, que estos temas sociales que escuchamos, ¿no? Pues es que tienes que estudiar algo que de verdad te deje, tienes que hacer algo que de verdad te deje, tienes que construir. Y la fotografía, pues no, porque entonces vas a... Y bueno, creo que sí es importante construir bases, como estudiar realmente, echarle ganas y todo, pero no dejar de lado esos sueños y menos por miedo. Entonces, mucho rollo para contestar tu pregunta desde tercero y secundaria. No, pero está bien. Llegaste o sea, la última parte que pensamos que el dinero es todo. El dinero es muy importante y ayuda muchísimo, pero si al final tú estás feliz con lo que haces, chance no ganas una millonada, pero, o sea, si tú estás feliz con lo que haces, no, creo que no hay nada mejor que estar feliz en la vida. Claro, o sea, y en este tema del dinero, a ver, como dices, y es eso que es muy importante señalarlo, y bien lo dices, el dinero es importante, definitivo, porque si no, es una herramienta, nos podemos pelear con el dinero o no, y podemos tener que si es solo papel o es solo, sí, o sea, sí, pero así es, ¿no? O sea, no nos podemos pelear, así es. Y lo importante es entender eso, ¿no? O sea, es importante porque eso te deja y te permite hacer cosas. Ahora, hay de dinero a dinero. Y si ese extra de dinero no estás ganando muchísimo más dinero, pero eres infeliz, de nada te sirve. Realmente es mucho mejor poder ganar menos, Es cierto. vivir bien, o sea, con poder tener salud, poder comer bien, poder, etcétera, pero no con ese exceso más en donde no te están ni siquiera haciendo feliz. Entonces, lo cañón es que con menos te puedes volver más feliz. Sí, 100%. Bien, por ahí me dijeron o leí que en tu historia hay una parte donde, bueno, que se resume a que pasaste de tenerlo todo a nada
Y después de nada, a otra vez todo. Todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Eh, Cuando yo estaba, justo estaba estudiando en uno de los colegios más prestigiosos, más caros de México, que era el Colegio Americano. Y de toda la vida, desde chavito, pues te digo, mi familia era bastante poderosa, tenía bastantes recursos. Y yo crecí así desde niño, ¿no? O sea, crecí teniéndolo todo económicamente. Y de un día para otro, de un día literal para todo, todo se perdió. Absolutamente todo, 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 todo. Dejé de tener, pues justo, toda esa abundancia económica y esa estabilidad económica a tener nada. Y cuando digo nada, es de verdad nada, es nada, nada. O sea, le hicieron un fraude a mi familia y de un día para otro, pues no podía entrar ya mi familia a trabajar donde trabajábamos. Teníamos fábricas de café, metalúrgica, etcétera, y de ahí se terminó absolutamente todo, pero llegó un punto en donde de verdad ya ni siquiera había comida en el refri, porque no había ya nada, o sea, nos habían quitado absolutamente todo. Entonces, cuando de eso caigo, o sea, de tener todo, literal, ¡pum! O sea, de un día se acabó absolutamente todo. Y bueno, fue un proceso complicado en esos años, porque obviamente yo estaba estudiando, se convirtió en un desarrollo, tener que ir, pedir becas, luchar, hacer movimiento y medio para en serio seguir adelante. Y es, creo que, muy importante entender eso, que cuando tenemos cosas y situaciones difíciles, pues tenemos siempre dos opciones. En realidad siempre tenemos dos opciones, o A o B. Y A era para mí, pues me doy por vencido y se acabó. O B, no, ni madres, voy y voy y voy y voy y me canso y sigo y voy y voy y voy, ¿no? Entonces, logro tener una beca en el Colegio Americano, me gradúo del Colegio Americano, entro a la Ibero, me tengo con beca también en la Ibero, empiezo a trabajar de todo, o sea, durante este tiempo trabajé absolutamente haciendo cosa y media, di clases de matemáticas, de inglés, de ciencias, trabajé en la Europea cargando cajas, trabajé como mesero, bueno, ni siquiera mesero, trabajé como garrotero, ni siquiera mesero, garrotero, que es el ayudante del mesero, ¿no? Sí, Y sí. aparte tengo güerito, bueno, me traían así, pero bullying que no te puedo explicar, ¿no? Trabajé, de hecho, como modelo de Liverpool, o sea, imagínate, de Liverpool, no manches, o sea, todavía dices, bueno, no, para Liverpool, hice de todo para justo tener esa meta, voy a salir, o sea, voy a salir. Y con ese drive, con ese mindset, logré salir y entré a trabajar a la empresa más prestigiosa del mundo, McKinsey, también solo con ese mindset, era voy a salir. Cuando entro entonces, durante todo este tiempo que no había entrado a McKinsey, era la misma historia, ¿eh? O sea, no tener que comer, si mis amigos tenían y querían invitar o salir por unos tacos, muchas veces yo decía, no manches, no tengo hambre, y moría de hambre y los tacos al pastor y yo ahí salivando y yo decía, no, no tengo hambre porque no tenía con qué pagarlo. Cuando entro a McKinsey, entonces este giro que decimos, ¿no? De tener todo a tener nada, de repente entro a McKinsey y vuelvo a rebotar, o sea, me voy para arriba porque entro y entonces empiezo a tener en mi cartera, que ahora sí era cartera, porque antes pues eran monedas, era una cartera y ahora sí tenía un American Express y tenía otra vez estos viajes lujosos, ¿no? Con business class y llegar a hoteles súper buenos y ir y cenar en restaurantes súper fancy y conocer gente súper importante. Entonces reboté de no tener nada a tener todo. Y es cuando te digo que fue muy, muy curioso, porque para mí todo esto, durante estos años que no tenía, lo había hecho con la intención solamente de recuperar el dinero, el prestigio, el poder. Cuando entro a McKinsey y recupero todo eso, me pasa en la cabeza, me explota la cabeza al darme cuenta que eso no era lo que me hacía feliz. Y entonces estuve varios años trabajando ahí en McKinsey, lo cual agradezco enormemente, crecí muchísimo, aprendí un montón, pero no era lo que a mí me hacía feliz. Y por más dinero y por más prestigio, en realidad sí construí algo, que para mí es algo importante, como te digo, y más cuando hablo con chavos como tú estudiando y eso, que no se interprete que el consejo que yo estoy dando es, güey, pues entonces deja todo y vete y no vayas ya a la escuela. No, no, al contrario, creo que para mí el parte de perseguir los sueños
es lograr construir los cimientos, que es justo como si construyeras un edificio y quieres soñar enorme y estás construyendo este sueño enorme y es construir un edificio enorme, primero tienes que construir los cimientos. Si no tienes esos cimientos, no puedes hacer nada. Y los cimientos que es la educación o tener un trabajo bueno y tener, o sea, soñar, pero soñar inteligentemente, es eso. Entonces, bueno, esa es la historia un poco de cómo, sí, de un día para otro bajé, cayó todo y de un día para otro, otra vez de nada a todo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Está muy interesante porque justamente eso es por lo que hago el podcast, porque muchas veces nomás, o sea, nos metemos a tu Insta o mucha gente se puede meter a tu Insta y puede ver como, pues es fotógrafo, embajadora, qué chido, pero no ven justamente esa parte donde, o sea, le tuviste que talachar duro por la vida, tuviste que... Qué cañón esto que dices. Me resuena muchísimo porque es muy cierto. Muchas veces justo vemos gente famosa o exitosa y eso, y nada más vemos esa parte de hoy, de esa historia, ¿no? Y no vemos mucho la parte de atrás. Y eso resuena mucho con mucha gente. Ahora, también en este sentido lo veo cuando hacemos incluso, vemos gente que tiene problemas o que una enfermedad o que no es a lo mejor tan abierta y juzgamos, ¿no? La molestamos. Y aquí es como casi comercial de bullying, ¿no? Es Sí. como muchas veces vemos lo que tiene esa persona, pero no nos damos cuenta de lo que ha pasado esa persona o de lo que está viviendo esa persona en ese momento. Entonces, antes de literal juzgar o criticar o ver lo que o hacer bullying o lo que tú quieras, tenemos que entender que esa persona también a lo mejor tiene una historia y tiene un contexto difícil y tiene algo complicado. Entonces, ese mensaje que tú estás diciendo, que muchas veces nada más vemos lo que está afuera, es completamente cierto. Y tenemos que tener cuidado antes de poder como juzgar o criticar o lo que sea, porque hay algo mucho más fuerte en cualquier persona que es su historia. Sí, y también cuando vemos a alguien nunca sabemos por qué están pasando, entonces también siempre ser amables con las personas, que quién sabe y no sé, se murió alguien en su familia ese día y tú lo estás chingando, entonces no sabes eso. Y sabes lo más cañón, o sea, ya sé que este suena como consejo de tío, así de la vida da muchas vueltas, pero es que es muy cañón, o sea, de verdad la vida da muchas vueltas. Y no tenemos que ser amables por miedo a que la vida dé vueltas, no, o sea, tienes que ser amable porque sí, o sea, No, porque te sabes pero, también. pero al final de cuentas la vida realmente en serio sí da muchas vueltas. A mí me quedó muy claro cuando estaba justo en este colegio, te digo, antes de perdiéramos todo, había un señor en la cafetería al que por alguna, no me acuerdo la verdad por qué, pero mis amigos y yo lo buleábamos en la cafetería, ¿no? Él trabajaba ahí en la cafetería. Y cuando pierdo todo, uno te das cuenta también, pues, los amigos, ¿no? O sea, porque esa amistad, pues yo ya no tenía esas casas, esos coches, entonces, pues ya no era Sardain, ya era como, pues ya no lo tienes, entonces ya, ¿no? Eh, y lo cañón es que este señor al que le hacíamos bullying, por alguna razón, no sé cómo, este señor se enteró pues, de lo que estaba viviendo. Y este cuate al que yo le hacía bullying en esa cafetería fue el que por mucho tiempo me dio comida a escondidas gratis de esa cafetería del colegio. Entonces, realmente, o sea, cuando escuchamos esa frase de la vida da muchas vueltas, es real. O sea, al cuate que le hacíamos bullying o que le hacía bullying fue alguien que se convirtió en alguien sumamente importante en mi vida porque gracias a él muchas veces comí. Entonces, pues obviamente, como te digo, no hay que ser amables por miedos. No, pues no vaya a ser que la vida dé muchas vueltas, entonces voy a ser amable. No, tienes que ser amable porque sí, pero sí saber que también pues pasa eso, ¿no? Sí, sí, es muy duro porque luego, ajá, exactamente, no sabes qué puede pasar del otro lado o en unos días y ahora tú el que te están molestando. Exacto. ¿Cuál ha sido la prueba más dura de tu vida? Puede ser, no sé, en algún viaje, la que tú quieras compartir, pero chance no la más dura o la más complicada. Eh, yo creo que han sido las pruebas más difíciles que he tenido, lo más cañón es que creo que no han sido
pruebas que me ha puesto la vida en situaciones externas. Creo que las pruebas más difíciles, y que creo que muchos de nosotros atravesamos, son pruebas que nos ponemos nosotros y que están acá. O sea, son pruebas muy internas. Ejemplos claros, ¿no? Una de las pruebas más difíciles para mí fue el vencer miedos al fracaso, vencer miedos a la crítica, vencer miedos a qué van a decir, vencer miedos a etcétera. O sea, esos miedos de no aventarme, a esos miedos de no soñar, vencer esos miedos creo que para mí han sido de las pruebas más difíciles, porque obviamente es muy difícil luchar contra muchas de las cosas que escuchamos y que socialmente están bien vistas, ¿no? O sea, tienes que construir esto, tienes que hacer esto, después tienes que hacer tal y tal y tal y tal y tal. Y eso lo único que ocasiona son, pues, mindsets muy fijos de lo que tenemos que hacer. Entonces, todo eso, y por eso digo, tengo ejemplos 40 de este tipo de cosas, pero creo que todo se resume a esto, que es cómo vencer esas cosas que pasan dentro de nuestra cabeza, que son los miedos a todo esto. Esas son las pruebas más difíciles. Y lo más cañón, como te digo, es que ni siquiera son unas pruebas externas, ¿no? En donde es como, bueno, me estoy cayendo y tengo que vencer. No, es de verdad dentro de nosotros. Y entonces ahí, pues, para mí, definitivamente creo que ha sido de lo más complejo y incluso en el viaje, o sea, en el viaje me pasaron varias veces pruebas relacionadas a esto, como por ejemplo, momentos que me enfermé o momentos que de verdad pasé muy mal. En un momento en India, literal, se me paralizaron las piernas, literal, o sea, no podía mover mis piernas, literalmente. Y entonces, justo cómo vences muchas de estas cosas que tú estás acá, ¿no? O sea, cómo es, empiezas con rollos de, claro, es que la regué, es que soy un idiota, es que para qué, es que tal, y te empiezas a juzgar. Entonces, la prueba complicada que todo el mundo tenemos es cómo nos damos cuenta de todas esas cosas que están pasando por nosotros y Sí. aún así te avientas, güey. Aún así lo haces. Eso es complicado. Eso es difícil. Y para mí, en todo sentido de la vida, ha sido, creo que, lo más complejo. Sé que no te estoy dando un ejemplo puntual porque hay muchos de Claro, ellos, no, es muy bueno. pero este concepto es, creo que, lo que más me ha costado. Sí, es muy bueno porque a veces esas, esas cosas, esas mismas pruebas nos las creamos nosotros mismos, nada más pensando así de, no sé, y si hago este proyecto, pero y si sale mal, y pero, o sea, ya te armaste un problema en la cabeza y no has puesto ni siquiera la pluma en el papel para empezar a Exacto. notar. Y entonces es eso, es por eso que te decía que las pruebas difíciles, lo más cañón es que muchas veces ni siquiera están allá afuera, güey. O sea, ni siquiera existen. Las pruebas a veces ni siquiera existen, pero esa es la prueba más difícil, el poder darte cuenta que todas las pruebas difíciles están acá. Todo. ¿Cómo vences enfermedades? ¿Cómo vences depresiones? ¿Cómo vences miedos? ¿Cómo vences perdonar a alguien? ¿Cómo vences? Todo está acá. Entonces, esa es la prueba más difícil, el poder darnos cuenta de ello y aún así actuar. Es eso. Sí, 100%. ¿Y alguna vez pensaste en tirar la toalla? O sea, en el proceso de regresar a estar aquí arriba. O sea, ¿pensaste en tirar la toalla o en algún punto de Sí, tu vida? sí, y es más, o sea, te voy a ser súper honesto, o sea, tirar la toalla, puta, he pensado en eso muchos días, todos los días, o sea, y durante varios años, ¿no? O sea, desde creo el momento en que mi familia se quedó sin dinero, a partir de ese momento entendí lo que era tirar la toalla, porque antes era tirar la toalla, a lo mejor, bueno, pues tiro la toalla en que bueno, ya no estudio más por hoy, ¿no? Pero cuando en serio es, güey, tienes que ponerte pilas, porque si no, no vas a salir, no vas a comer, güey, o no vas a salir con una educación, etc. Ah, bueno, ahí sí realmente es conceptos de tirar toalla. Y entonces, a partir de ahí, creo que he pensado en tirar toalla puta, todos los días. Pero, eh, obviamente, ahí es donde entramos otra vez y que es esto de lo que platicábamos, cómo puta, güey, sí, lo ves, ves que estás pensando eso, ves que estás diciendo, puta,
quisiera tirar la toalla y aún así actúas, aún así sigues, aún así estás ahí, aún así te presentas, aún así luchas, aún así sigues soñando, aún así sigues creando, aún así. Entonces, tirar toalla es algo que todo el mundo muchas veces sentimos, pero el chiste es eso, es te das cuenta, estoy queriendo tirar la toalla, pero no me dejo, no me dejo. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y entonces, cuando me voy a mi viaje, algo que así en mis sueños, pero real sueños de soñar, de estar dormido, vivía, era como, no quiero regresar a trabajar donde antes estaba, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y cuando regreso a México, pues regreso en mi viaje, me había gastado todo lo que había ahorrado. Por mucho tiempo, uno, cuando regreso, yo estaba bastante mal por temas de culpas, que vi muchas cosas en el mundo que no me hacían sentir muy mal, mucha pobreza, mucha desigualdad, injusticia, etcétera. Y dos, pues no tenía ya una estabilidad en ningún sentido porque había viajado, visto 40 cosas, regreso a México y me sentía perdido en el mundo, ¿no? En ese momento, McKinsey me busca otra vez y yo no quería regresar en ese momento, pero lo vi como una parte estratégica de decir, ok, está bien. Y muchas veces ese es el mensaje. Regresé a trabajar a McKinsey por un año, pero sabiendo que era por un beneficio mayor. Porque yo sabía que si regresaba un año a trabajar a McKinsey me podía volver a capitalizar y entonces sí podía crear esos sueños, que es otra vez un poquito como esos conceptos que decía de cimientos, ¿no? De crear esos cimientos para poder después crear. Sí. Entonces, aun cuando podía verlo como un retroceso de volver a regresar a trabajar donde yo ya decía que no iba a regresar, en realidad, pues muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos convencen tanto en ese momento, ahorita, pero que sabemos que es para un bien No es mayor. nada más para... Exacto. Exacto. Sí, 100%, porque igual, o sea, no es, o sea, lo se puede ver como un retroceso porque ya no va a regresar, pero al final, pues, no, porque le estabas buscando por, como dices, por un bien mayor. Exacto. Pues muy bien, para ir cerrando, en el proceso, no sé, hacia nuestro sueño, pasión, ¿estás de acuerdo conmigo que hay muchas noches sin dormir? Chance en tu historia bastantes, papeles arrugados, puertas cerradas. ¿Cuál ha sido, no sé, la oportunidad o algo así que haya sido lo más difícil para superar para ti? Dame un segundito que está pasando un camión y no te escuché. Y no sé por qué se está echando, parece que se está echando 200 metros de reversa, porque está sonando mucho. Ah, la Ya. maravillosa ciudad. Exacto. Bueno, en realidad ya no estoy en la Ciudad de México, estoy en Mérida, entonces, ¿Ok? de todos modos, en la maravillosa ciudad de Mérida. Pero, ahora sí, perdóname, me quedé en, hay muchos momentos, noches sin dormir, papeles, etcétera. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Perdón. Repito. Es en el proceso hacia nuestro sueño, pasión. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay muchas noches sin dormir, papeles arrugados, puertas cerradas? ¿Cuál fue la más difícil para ti? O sea, ¿qué oportunidad negada fue complicada para ti? Eh, Creo que más bien no es una oportunidad negada, son todas las oportunidades negadas. Muchas veces cuando vemos, eso pasa y por eso me llama mucho la atención la fotografía y me llama mucho la atención las redes sociales. Cuando tú muestras una foto o un fotógrafo muestra esa foto, o la persona en redes sociales sube esa foto y está sonriente, está feliz y está aquí y está. Esa es una foto, ese es un momento y ese es un momento que muchas veces está actuado, ¿no? Sí, En sí, la sí. fotografía pasa muchas veces igual. Tú subes una foto y está increíble esa fotografía y entonces tú dices, es que cómo no manches, este güey solo toma fotos buenas. Y es que en realidad no, o sea, y va mucho al punto en que tú dijiste, muchas veces vemos solo esta partecita, pero hay todo un mundo allá afuera que no estás viendo. Hay un mundo en la fotografía en donde ese güey para tomar esa foto, una sola foto, tomó 1500 fotos más que no le salieron bien. Y entonces esa foto es la que salió bien, una de 1500. Y ese ratio es real, ¿eh? O sea, muchas veces tomas una que sale bien y tomas 1000 fotos que no salieron. Y lo mismo con redes sociales. Muchas veces tú ves al cuate o la chava y posando y súper feliz y eso,
Pero uno, muchas veces no nos damos cuenta que eso no es real. Y dos, eso es un momentito y no estás viendo el concepto completo de esa chava o de ese güey, si está triste, si está deprimido, si a lo mejor ese barco, porque todo el mundo ahora sube fotos en yates y eso, no es de él o de ella, ¿no? O sea, ese güey es... Entonces, nos hacemos a la idea de que todo es perfecto. Y te puedo decir, entonces, va esto alineado a tu pregunta, porque muchas veces, incluso, yo puedo mostrar una foto mía o de que tomé, ¿no? O un proyecto increíble que salió con una revista, o la foto que tomamos para la marca de mascota, de comida de alimento, comida de mascotas más importante, etcétera. Pero lo que no ves es todas aquellas veces que te dijeron no, y no, y no, y no, y ahorita no, y ahorita no, y muchas gracias, y sí, te mantenemos al tanto, y sí, y tal, y tal. Eso no lo ves. Entonces, el momento, ese momento, pues creo que no hay un solo momento. Es todo el tiempo en que alguien no cree en ti, en el momento en que alguien te cierra una puerta, en el momento en que alguien te dice no, en el momento en que alguien ni si te voltea a ver y te dice, eres fotógrafo de perros, en el momento en que te juzgan, en el momento en que tratas de convencer a alguien que lo que estás haciendo, no, esos momentos son los difíciles y todo eso no es un momento, es todo el proceso. Entonces, por eso yo le definiría como, no hay un momento en particular en donde te dijera, cuando me pasó esto fue el reto más difícil. Digo, en ese momento, ¿cuál fue el más difícil? Definitivamente, si dijera un solo momento, cuando tuve que renunciar a la estabilidad económica, de sueño, de corporativo, profesional, tenía yo una estabilidad muy sólida y un futuro muy garantizado. Ese momento de renunciar a eso fue el momento más difícil, porque evidentemente no solo estaba renunciando a una empresa, estaba renunciando a todo lo que ya tenía y en el futuro lo que iba a tener. Sí. Ese momento es difícil. Ahora, durante el proceso de construir algo, todos esos pequeños momentos en que alguien te dijo no o no creo o no, esos son los momentos difíciles. Y esos son los que nos tenemos que acostumbrar y decir, no pasa nada, venga, 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 y dale, y sigues, y sueñas, y creas. Ahí estás. Exacto, al final esos nos acaban construyendo una escalera para el sí. Exacto, ándale, güey. Es súper, súper analogía. Y verlo así, ¿eh? O sea, me dicen, no, no importa. Yo sigo y creo. Y en el momento que crees, de verdad crees, pasan las cosas. Pero no podemos creer a medias. Tenemos que firmemente creer, porque si crees a medias, un no te deshace. Sí. Un no te deshace. Sí, y también, no sé, chance cuando no es tu pasión o es algo que no, o sea, no le estás haciendo al 100, igual te deshace. Exacto. Un no cuando a veces el no ya lo tienes, o sea. Exacto. A mí lo que me pasa con los podcasts, o sea, todo el mundo al que le escribo, no lo tengo, entonces es como, pues, se lo voy a mandar mail a ver si contesta, ok, ya este también. Y si alguien pega, pegó y padrísimo. Claro, güey. Y lo padre es como dices, cuando lo haces, pero por verlo cañón, que es ese propósito de esa intención, no es la intención de, sí, necesito construir entonces 40 tatas. No, lo estoy disfrutando también ese proceso. Y cuando disfrutas el proceso, pues uno dice, bueno, no pasa nada, estoy disfrutándolo. Sí, sí. Pero si te frustras, entonces la intención está equivocada. Si te frustras, la intención está equivocada. Exacto. Muy bien, ¿y quién es tu ídolo en la vida? Puede ser algún familiar, no sé, alguna persona, el que quieras. Hay si dijera ídolos, me gustaría, creo que diría en este momento 2 fotógrafos. Tengo muchos ídolos en muchas materias, pero dado que estoy hablando mucho de fotografía, hay 2 que para mí me vuelan la cabeza. Uno es Sebastián Salgado y el otro es un fotógrafo francés que se dice el mismo JR. Los sí. Dos, sí, es como Banksy, más o menos, JR, en donde sí aparece y eso, pero es como medio misterioso el cuate. Sebastián Salgado es un fotógrafo brasileño. Él era economista y renunció igual a todo y empezó a viajar por el mundo y tomar fotografías brutales, documentando cosas muy complicadas del mundo, ¿no? En algún momento incluso él dice que había perdido la fe en la humanidad, se fue a Brasil, a su casa,
en depresión completa, diciendo que el mundo y la humanidad no tenía salvación, y empezó un proyecto muy padre de reconstruir el bosque de Amazonas. Y bueno, ahí hay historia muy documentada de él, y hay un documental de esta persona, de Sebastián Salgado, muy recomendado, que se llama La sal de la tierra. Entonces, si lo ven, es la historia de este cuate y sus fotografías, y es impresionante. El otro, ¿y por qué? Porque es mucho de mi ídolo, mucho por el valor que tuvo igual de salir, de construir, de la pasión, pero también la sensibilidad de poder aportar algo, no solamente a través de la fotografía, sino darse cuenta que podía aportar no solo a través de la foto, sino proyectos como estos, ecológicos, en que podíamos hacer conciencia de muchas de las diferentes cosas y aportar a través de eso. Y el otro cuate, JR, es también un fotógrafo, pero este cuate empezó como grafitero en París y ahora tiene proyectos increíbles. De hecho, hay un TED Talk también de él, JR, si lo buscan. Este cuate es increíble y creo que los dos, algo que tienen muy en común y que creo que admiro de mucha gente, y nada más digo estos dos, te digo, por el tema de fotografía, pero lo que más admiro de alguien, creo, es el poder ser dos cosas. Uno, auténtico, y dos, perseguir sus sueños. Eso para mí es de las cosas que más me llaman y más me apasionan de gente, y que más, o sea, realmente respeto. Porque cuando eres auténtico, realmente no te importa lo que los otros digan, no te importa lo que los demás estén hablando, no te importa las situaciones, eres tú y estás siguiendo un sueño real, pero entonces es la otra parte, ser auténtico, pero de verdad seguir esos sueños. Entonces, creo que esas son dos personas que para mí son súper admiradas y que tienen estas características en especial. Bien. ¿Y algún consejo para los jóvenes que nos escuchan, que están buscando su misión o están luchando por un sueño? Creo que el mensaje más claro, y trato de compartirlo de verdad, sé que otra vez siempre escuchamos estos clichés de sigue tus sueños, sí, síguelo. Sí, Es sí, que para mí el hecho de soñar ya no es un hecho nada más de por simplemente sí vivir la vida que quieres y sigue tus sueños. Es que es necesario. O sea, si tú no tienes sueños, entonces realmente no vas a vivir la mejor versión de vida que puedes vivir, porque te estás limitando tú solo. sí. Estás limitándote la forma en que piensas, la forma en que vives, la forma en que experimentas, la forma en que comunicas con los demás, la forma en que interactúas con el mundo. Entonces, soñar ya no se vuelve como algo en que puedes hacer. Creo que soñar es algo que debemos, realmente debemos hacer, y no solamente por nosotros, sino si tú sueñas y empiezas a construir esos sueños, no solamente te beneficias tú, beneficias de verdad al mundo. Porque entonces eso genera una cadena en que tú estás soñando, tú estás soñando, tú estás soñando, todos somos auténticos con esos sueños. Y entonces incluso construimos trabajos, hacemos cosas increíbles por los demás también. Entonces, para mí el mensaje más claro es, sí tenemos que soñar, soñar inteligentemente, que otra vez es diferente soñar pues es que mi sueño es irme y no estudiar, entonces ya no estudio. No, es soñar de manera inteligente, construyendo estos cimientos, estas fundaciones, y a partir de ahí de verdad soñar, porque si no soñamos, no vamos a vivir la mejor versión de nuestras vidas. Es eso. Sí, muy de acuerdo. Muy bien, vamos a pasar a a las últimas dos partes. Estas son preguntas del público. Yo en mi Instagram pregunto a ver si hay. Venga. Entonces, Jimena pregunta, ¿qué tan difícil es tener una vida de nómada? Uf, yo te contestaría al revés. ¿Qué tan fácil es vivir una vida de nómada? Viajando por el mundo es muy... A ver, te voy a volver a contestar, perdón. Porque ser nómada puede ser dos partes. Puede ser un nómada increíble en donde estás trabajando y escribiendo y te mueves y entonces trabajas digitalmente y es increíble porque puedes estar en cualquier lado del mundo, que es un poco lo que estoy haciendo.
Pero hay otro nómada que fue el Sardain nómada de estar viajando por el mundo 2 años con su mochila. Esta versión nómada de estar trabajando hoy en línea y poder estar en cualquier lado que quiero y estar haciendo 40 cosas alrededor del mundo solo con internet, es la mejor versión que alguien creo que puede vivir, porque puedes estar en cualquier lugar. No hay limitantes, puedes hacer lo que quieras en cualquier parte del mundo. Y con cierta comodidad, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar con tu mochila, puedes estar en cualquier lado. Ahora, versión nómada, Sardain, viajando por el mundo con su mochila fue muy complicado. Muy, muy difícil, porque aparte era Sardain viajando por el mundo, pero sin presupuesto, o al menos él se lo había limitado, ¿no? Y entonces era viajar y no saber a qué hostal ibas a llegar, no sabías si ibas a tener agua para bañarte ese día, no sabías si ibas a qué ibas a comer, qué ibas a cenar, no sabías si el camión, y en India literal pasaba, se iba a retrasar 20 horas, que es real, ¿eh? O sea, un camión que se retrase 7 horas o un tren que se retrasa 7 horas era algo, te fue bien. Entonces, era difícil, fue difícil, es muy difícil ese tipo, pero trae sus beneficios muy grandes, ¿no? Conoces a gente increíble, practicas mucho de ti mismo, tu paciencia, tu perspectiva, todo eso. Entonces, creo que son dos versiones de nómadas. Te puedo decir que la versión de nómada de hoy es muy padre. Bien, tú, Valeria Pérez, tu mayor miedo cuando comenzaste esto, o sea, cuando comenzaste como a dejarlo todavía viajar. El fracaso. El miedo más grande de siempre y que creo que lo compartimos mucho es el fracaso. Y creo que ese miedo, ¿por qué era el miedo más grande? No solamente porque era algo que podía construir en mi cabeza e imaginar, sino era algo que ya había vivido. El fracaso ya lo había vivido y había vivido lo que era no tener dinero, y había vivido lo que era estar viendo si ibas a comer o si iba a haber comida en el refri, etcétera, porque es cuando mi familia se quedó sin nada. Entonces ya no era una construcción mental, sino era algo en donde me regresaba a esos momentos y sabía lo que se sentía. Entonces ese miedo para mí fue el más grande, más grande, el miedo al fracaso. Y que aún así, otra vez repito, tenemos que seguir. No hay forma en que tengamos que parar. Porque si paras, entonces se vuelve todo un desastre, porque entonces sí estás alineado hacia ese fracaso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a finalizar. Hay un último juego que hacemos siempre aquí en Gumstocks para cerrar, que se llama Rapid Fire. Y consiste más o menos en, yo te voy a decir una palabra, tienes 60 segundos. En esos 60 segundos yo te digo una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Venga. Okay. El récord del podcast es de, si no mal recuerdo, de Humberto Sacre, empatado con Paola Cuarón, con 16, según yo. Entonces vamos a Wow. ver qué tal se va. Uy, ya me puse nervioso, a ver si no hago dos, güey. Muy bien. Empezamos cuando te diga la primera palabra, ¿va? Ok. Perfecto. Fotografía, Pasión, familia, amor, meta, sueños, Aeroméxico, embajador, viajar, experimentar, destino favorito, India, cámara, Canon, sociedad, imagen, México, riqueza, avión, libertad, aeropuertos, conexión, felicidad, emoción, escuela, aprendizaje, planeta Tierra, puntito, animales, diversidad, hotel, lujo, India. espiritualidad. Ah, bien, ya se acabó. ¿Cuánto hice? ¿Cuántos hice? A ver, vamos a contarlas. 17, muy bien. ¡Ah! Muy bien, ya voy a hacer en mi Instagram para que veas el leaderboard, ahí que lo revises. Padrísimo, güey. Padrísimo, padrísimo. Pues Muchas José Daniel, felicidades por muchísimas este proyecto. gracias. Mande, mande. Muchas felicidades por este proyecto. Creo que nada más
muchas veces somos nosotros, y siempre me gusta compartir esto, ¿eh? Muchas veces somos nosotros a los que invitas o los que nos invitan a los diferentes podcasts y esto, los que hablamos, ¿no? Los que decimos y contamos las historias y eso. Pero yo creo que es en gran medida mucha la gran idea y la gran meta que gente como tú es la que puede aportar, porque sin gente como ustedes, por más mensajes que haya allá afuera, no se podrían transmitir. Entonces, creo que es muy importante aplaudirles también y aplaudo mucho a ti esto, porque sin ti, sin gente como tú, estas historias se quedan solamente en eso, en historias. Tú y todos los que hacen podcast y todos los que hacen este tipo de cosas son los que alzan, es el altavoz, ¿no? Y solamente nosotros venimos a contar una parte de una historia, pero ustedes son el altavoz. Así que muchas felicidades por este proyecto, muchas felicidades por estar ahí, muchas felicidades por lo que has logrado y que ojalá que mucha gente que te siga este gran ejemplo como tú de seguir esas pasiones y esos sueños. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios y muchas gracias por estar en el podcast. Un verdadero placer. Y pues les dejamos un par de cosas de contenido, ver el documental Human y la TED Talk de JR. Entonces, ¿algo más que agregar, José Manuel? Agradecerte nuevamente y gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias y que tengan muy buen día, noche, tarde, lo que estén escuchando, no sé, pero que tengan muy buena. Muy bien, para que lo vayan a seguir en sus redes sociales. En Instagram está como Sardine con Z, JM. Pues muy bien, nos vemos el siguiente jueves, otro jueves de Gomstocks. Que estén bien y no dejen de luchar por sus sueños. Inspiren y déjense inspirar. Bye.